de seguir la jurisdicción a la que perteneció cada una, la provincia de La Rioja. La Rioja fue fundada dentro de un proyecto de ocupación y de conquista por parte del Imperio Español, y que bueno, después de creado el Virreinato de Río de la Plata, que era una jurisdicción diferente a la del Perú, las provincias de Cuyo pasaron a pertenecer al Virreinato del Río de la Plata, y a través de una Real Ordenanza de 1782, La Rioja pasó a una jurisdicción con Córdoba, ¿no? Que la tuvo ahí como parte integrante de lo que es la jurisdicción de Córdoba, hasta que, bueno, por circunstancias políticas propias del desmembramiento que se va a dar a partir de 1810, donde Buenos Aires toma protagonismo y quiere ser lo que es ahora, ¿no? Que domina absolutamente todo y de ahí se distribuye. Bueno, claro, pero lo que pasa es que Gervasio de Artigas, que era de la banda oriental, y que era lo que es Uruguay antes, era una provincia argentina, o de las Provincias Unidas de Río de la Plata en ese momento, tenía una gran visión federal, y él veía con una claridad meridiana con lo que iba a ser Buenos Aires en el futuro, ¿no? Y él se opone, dice, no, Buenos Aires no tiene que ser la capital, no tiene que haber un solo puerto, el sistema de gobierno tiene que ser federal, ¿no? Entonces, Buenos Aires empieza a combatir a este pensador del federalismo que se oponía a sus intereses. Inclusive, antes del Congreso de Tucumán, Artigas organiza un congreso donde plantea la necesidad de un sistema federal de gobierno, que es en el Arroyo de la China, un año antes del Congreso de Tucumán, ¿no? Entonces, esta disyuntiva ya se va a dar entre centralistas, unitarios y federales, ¿no? Entonces, ante el avance de los caudillos del litoral que respondían a Artigas, como era López y Ramírez, para tomar el poder en Buenos Aires, entonces a Buenos Aires no se le ocurre otra mejor idea que ordenar a los ejércitos que estaban luchando por la independencia de la patria contra los españoles, que bajen desde el norte a defender el gobierno central en Buenos Aires. Y a San Martín también le dan la orden de que abandone la lucha por la liberación de los pueblos de América, para que, claro, para que retorne a defender el gobierno de Buenos Aires. Entonces, San Martín dice no, Belgrano empieza a bajar, se enferma gravemente, bueno, después va a morir en junio, 20 de junio, pero Fernández de la Cruz, que era el subjefe del Ejército del Norte, comienza a bajar a defender, y en Arequito se subleva en 1820, justamente dice, nosotros no vamos a ir a defender Buenos Aires, vamos a volver hacia el norte a pelear. Y en ese proceso que se llama anarquía, ahí es donde las provincias deciden tomar su camino propio, su, digamos, decisión de conformar estados provinciales autónomos que no respondían a un poder central. Independencia, digamos, de cada uno de Autonomía, no independencia. Dentro, bueno, sí, eran estados que decidían por sí mismos, en el marco de las Provincias Unidas, y no había una figura única del gobierno nacional que las aglutine a todas. No había, entonces cada una elegía a sus autoridades, y ahí surge la figura de los caudillos. Acá va a surgir Juan Facundo Quiroga, ¿no? En esa época. Entonces La Rioja decide separarse de Córdoba, aprovechando esa complicada situación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y decide a partir de entonces ser una provincia autónoma, ¿no? Sin exceder el marco, digamos, de una constitución. En ese momento no había. Estamos hablando de 1820. Había habido un proyecto en el 19 que era una constitución totalmente unitaria, que decía, por ejemplo, que el gobierno central mandaría delegados como gobernadores de las provincias, ¿no? Entonces eso es rechazado por los caudillos del interior. Y en ese momento, digamos, que cae el gobierno de Buenos Aires, que quedamos sin gobierno central, las provincias toman esa decisión de autonomía, donde está Santiago del Estero, donde está La Rioja y otras provincias argentinas, que deciden elegir sus autoridades y, digamos, autogobernarse, ¿no? Y bueno, ese es el fin principal de las autonomías provinciales, es el federalismo como sistema de gobierno, y es a partir de entonces que La Rioja ya toma la decisión de caminar sola, sin Córdoba y sin ninguna otra capital que la contenga o la maneje o le dé órdenes, ¿no?
El profesor Víctor Robledo hizo toda la historia de nuestro camino de esta autonomía. Estamos muy cerquita de cumplir los 200 años y todavía seguimos luchando por ella. Todavía seguimos peleando nuestro punto de coparticipación, nuestra autonomía financiera, bueno, nuestro camino que también lo debemos abrir con autonomía provincial nuestra, buscando esos puestos genuinos de trabajo. Y bueno, para ello desarrollamos 3 temas que a mi entender son importantes: el corredor bioceánico, la energía renovable y la minería. La minería en segundo y tercer grado, y para poder avanzar en ella, el propicio de una ley que estamos conversando con muchos diputados, en donde se prohíbe el uso de cianuro y cualquier elemento contaminante para nuestro ambiente y poder empezar a trabajar. Uno cuando habla de esto, hablamos de Olta, hablamos de Tama, hablas de Chilecito, y sin duda que la mente y la historia te lleva a esta actividad, y hoy nos hacen falta puestos de trabajo, responsablemente, y bueno, es hacia donde se quiere caminar, es hacia donde están los objetivos planteados, buscando esto, ¿no? Buscando esta autonomía. Estos son un poco los ejes casualmente que se han planteado ustedes, digamos, como gestión, obviamente como visionarios, dentro de lo que tiene que ver obviamente con un escenario de una provincia que particularmente hoy depende de la administración pública provincial, ¿no? Depende muchísimo, y lo que es peor, no podemos cumplir con lo que nosotros sabemos que es el salario necesario de la gente. Entonces hay que empezar a buscar este tipo de actividades responsablemente, con decisión como pueblo, no de mesa chica, avanzar hacia el futuro, ¿no? Bueno, Bosetti, si hablamos de minería en este caso, que ha sido un tema tan candente, tan cuestionado por allí, esto se va a hacer, digamos, las consultas, obviamente van a estar sentados en la mesa donde se tomen las decisiones, las asambleas ciudadanas, la gente en este caso que defiende este sector. Cuando uno habla de amplitud es eso, y cuando también hablamos de una ley que prohíba el uso de elementos contaminantes, se debería terminar esa discusión, y eso es sacarle el eje político y que pase a ser por su propio peso la minería como tiene que ser. Vuelvo a repetir, nosotros, Olta, Patquía, Tama, eran lugares de muchísimos puestos de trabajo y hoy no los tenemos, ¿no? Con un material que se saca de ahí, que se sigue consumiendo en el mundo. Este piso nuevo que hoy tenemos en la legislatura es de ahí. Está bien, hablando casualmente de piso nuevo, eso un poco iba a la pregunta, ¿no? Digamos, el hecho de estar rodeado por, en este caso, de chicos, de policía, de instituciones, en una legislatura totalmente renombrada, ¿no? Sí, está rebosada, está acorde. La verdad, agradecer también al Ejecutivo que nos apoya mucho para poder hacer este tipo de cambios, dándole la jerarquía a la Casa de Leyes que tiene que tener y bueno, buscando una funcionalidad también de la misma. Así que muy contento de esta etapa. No quiero que pasen no es inauguración, es una etapa concluida en esta parte y bueno, vamos a continuar con el resto de las etapas buscando un funcionamiento. El objetivo final es que la Cámara o la legislatura deje de pagar alquileres que tiene por distintos lugares para poder funcionar con todos los anexos que tiene, ¿no?